Vamos a comenzar por mencionar que dentro del boxeo existen dos parámetros, la parte de la técnica y la parte de la táctica. Si bien es cierto, la parte de la técnica se puede desarrollar de manera individualizada, va a haber momentos en los que una sea imprescindible con la otra. Va a haber momentos que no podemos hablar de técnica si no hablamos también de táctica. Mas, sin embargo, en la parte de la metodología tenemos que separarlas para su mejor entendimiento. Bien, vamos a empezar por la parte de la técnica. ¿Qué se entiende por técnica? La técnica es el conjunto de procesos desarrollados generalmente por la práctica para resolver más racional y económicamente un problema motor determinado. Si bien es cierto, vamos a encontrar que los gestos deportivos, conforme al método ideal para poder desarrollarlos, va a ser por medio de la repetición. Recordemos que el hecho de realizarlo de manera habitual o de manera constante genera una habilidad. También es cierto que la técnica está muy relacionada con el desarrollo de la fuerza. Para que tú tengas un mejoramiento de parámetros de fuerza, tiene que haber dos cuestiones. La primera, hipertrofia muscular, y la segunda, tiene que haber, obviamente, una técnica depurada, una buena ejecución del gesto deportivo. Entonces, de repente, por eso, en el desarrollo de la unidad de entrenamiento, en la primera parte, les decimos que no lo hagan de manera intensa, que busquen ejecutarlo de la manera más estética y de la manera correcta. Esto va a hacer que tengas una adaptación, primero una adherencia a lo que es al desarrollo motor y posteriormente vayas ejecutándolo cada vez mejor. Cuando tú ya tienes una buena técnica, ya te acostumbraste, digámoslo así, que tus músculos ya se acostumbraron a los movimientos de boxeo, cada vez lo vas a poder ir realizando de manera más fuerte, más explosiva. Ahora también la técnica está muy ligada al ahorro de energía. Cuando ustedes están empezando a aprender boxeo, de repente empiezan a generar los golpes de manera intensa por querer hacerlo de alguna u otra forma, aprender rápido. Más sin embargo, van a estar haciendo movimientos innecesarios que estos van a hacer que te agotes muchísimo más rápido o que en un momento dado empieces a perfeccionar un error. Es por ello que generalmente cuando hablemos de técnica, vamos a hablar de baja intensidad. Cuando hablemos de técnica, vamos a hablar de que al día de mañana, cuando tú ejecutes los gestos deportivos, los hagas con un ahorro de energía. Esto te va a ayudar a tener mayor rendimiento y sobre todo mayor fuerza. Bien, ¿cuáles son los elementos técnicos en el boxeo? Esto es importante que tengamos este desglose porque de repente confundimos la técnica con la táctica. En cuanto a lo técnico, vamos a encontrar inicialmente la posición de guardia o parada de combate, también conocida. Vamos a encontrar en los elementos técnicos los golpes rectos, ganchos y cruzados. 6 que van a la cara, 6 que van al tronco. Estos golpes, recordemos que en su metodología se dividen por su trayectoria, son rectos y curvos, pero en la enseñanza de la metodología se dividen en rectos, ganchos y cruzados. Los mismos que van a la cara van al tronco y suman 12 golpes. Posteriormente también tenemos los desplazamientos. En este caso vamos a hablar de desplazamientos en pasos planos al frente, atrás, paso lateral a la izquierda, paso lateral a la derecha. Asimismo, también vamos a considerar dentro de los desplazamientos los giros o cuartos de giro y los pasos en diagonal. En cuanto también a elementos técnicos se refiere, se va a trabajar las defensas, que básicamente se desarrollan en bloqueos, que pueden ser con palma de la mano y con el codo, desvíos, que se hacen con la palma de la mano, los movimientos del contra hacia un lado o hacia el otro, las inclinaciones que obedecen prácticamente a los estímulos de los golpes rectos, me voy a inclinar, las esquivas o esquivas rotativas, que son este movimiento en donde inmiscuyo la cadera para quitarme generalmente un golpe curvo, y defensa
con las piernas, que no es otra cosa más que utilizar los mismos desplazamientos, pero con características de defenderme o posicionarme en una situación en donde pueda sacar ventaja a lo que acaba de realizar el contra. En cuanto a la escuela de boxeo, se refiere, va a ser este momento de enseñanza y aprendizaje. Como bien mencionábamos en otra sesión, esto tiene que ver justamente con la palabra escuela, en donde yo voy a asimilar el mensaje de los elementos o gestos técnicos y los voy a empezar a ejecutar de manera estética y pausada para justamente generar adherencias, después adaptaciones y generar una habilidad. Generalmente se realiza sin guantes. ¿Por qué sin guantes? Esto obedece a que nosotros como entrenadores vamos a poder determinar si es que están ejecutando bien y están haciendo están haciendo una buena rotación cúbito carpena, que es esta rotación de la muñeca para poder generar el golpe, en este caso, por ejemplo, los rectos, o si lo están generando con una manera, una posición neutra. Es por ello que les pido enfáticamente el día de mañana, cuando sean entrenadores, y se realice la escuela de boxeo o la sombra, que la sombra ya habíamos visto que la diferencia entre escuela y de boxeo es la edad deportiva, se realice sin guantes, sin guantes. Yo sé que también puede ser práctico, no pasa nada, pero atendiendo a la metodología, se tiene que realizar sin guantes. En la parte inicial de la clase o en la parte medular, en una etapa de iniciación. Si yo quiero utilizar la herramienta o el recurso de escuela de boxeo, que ustedes ya lo han visto en algunas de sus unidades de entrenamiento, hay ocasiones en las que no hacemos énfasis a la técnica. Ese día no hay escuela de boxeo. Hay calentamiento específico, pero no hay escuela de boxeo porque probablemente ese día le vamos a dar predominio o énfasis a lo mejor al desarrollo de capacidades o algún otro elemento. Más sin embargo, si es que queremos hablar de técnica, tenemos que garantizar, uno, que el sistema nervioso central se encuentre en óptimas condiciones para poder desarrollarlo de manera eficaz, lo cual se recomienda que se haga en la parte inicial de la clase. Dentro de la parte inicial sería después de las adecuaciones morfofuncionales específicas. Si por el contrario, como también muchos de ustedes lo han visto, estamos en una etapa general y es de iniciación deportiva, puede que tengamos a la escuela de boxeo en la parte medular como trabajo con predominio o como trabajo en énfasis. Entonces, esto va a depender mucho también de la etapa, pero también debemos de tomar en consideración que el cuerpo debe estar preparado para los estímulos. Si yo trabajo intensamente y luego quiero desarrollar la técnica, probablemente va a haber un sesgo. De igual manera, si yo desarrollo la escuela de boxeo durante mucho tiempo, como se hacía en la old school, en el desarrollo en el boxeo mexicano de la vieja escuela, que ponían prácticamente más de 60 minutos a trabajar técnica durante 4 o 5 meses, pues evidentemente este generaba monotonía y poca iniciativa para poder ir mejorando. De hecho, inclusive podías haber estado desarrollando, mejorando un error, ¿no? Como también sabemos, puede ser libre o dirigida. ¿De qué va a depender? Bueno, dos, del objetivo de la unidad de entrenamiento y o en su efecto de la edad deportiva. Si yo tengo un boxeador que ya ha trabajado 8 años, que ya tiene elementos y estructurales técnicos fuertes, puede ser que yo le ponga un trabajo libre, pero obviamente yo ya sé que lo va a generar con alto conocimiento técnico. Más sin embargo, si yo lo que quiero es tener un control justamente de qué es lo que se va a mejorar, pues lo hago dirigida. Nosotros lo hemos desarrollado de manera dirigida al pitido, al aplauso o cuando decimos uno, eso es dirigido, ¿no? A la señal simple. Vamos a encontrar ahorita aquí, vamos a poner un video, nada más que creo que este video lo voy a poner aquí en YouTube para que se... Nos vamos a dar cuenta justamente de... Voy a ponerlo sin sonido. Ahí estamos viendo justamente
el inicio de la unidad de entrenamiento, ya están en la parte de las adecuaciones morfofuncionales específicas, están desarrollando desplazamientos laterales, ya se le pide al boxeador que emule de alguna manera los desplazamientos, que mantenga, algunos si se dan cuenta están realizando pasitos laterales, algunos ya tienen sus manos en posición de guardia, y ahí empiezan a realizar un calentamiento de manera libre. Esto va a depender mucho, como les comento, de la edad deportiva. Si son de iniciación, pues básicamente es emular los gestos deportivos, y ya hay un, este, hay una, hay una buena intención de tener los elementos técnicos ya establecidos, a que ya hay edad deportiva, pues bueno, ya ahí ya se les va a pedir, o bueno, más bien ustedes tienen que estar conscientes de realizarlo de manera correcta. Aquí vemos justamente también, ya de manera grupal, a la señal simple, ejecutan una combinación condicionada, ya estipulada, todos realizan la misma combinación. Ahí el entrenador puede ir verificando el nivel de adaptación de cada uno, el nivel de desarrollo justamente de la señal simple, cómo yo la realizo de manera más rápida que otros, hago las correcciones de carácter técnico en su momento para no perfeccionar un error, y a la larga no generar un vicio deportivo. Aquí lo que importa, como les comento, es que el boxeador tenga, este es un principio del entrenamiento que se le denomina participación activa y consciente, en donde justamente a mí lo que me interesa es que el boxeador esté, su capacidad cognitiva al 100%, que esté conectado literal con lo que se está realizando, así se tengan que hacer las pausas, eh, las que tengan que realizarse para que el gesto quede bien estipulado, se tienen que hacer. Entonces, ahí el entrenador tiene que también buscar tener una posición ideal para que todos los atletas lo puedan ver y pueda tener una parte demostrativa. Posteriormente, podemos también utilizar, ahorita que es lo que vamos a ver, gestos defensivos. Ahí se ve muy claro cómo ante un mismo gesto, vamos a repetirlo, ante un mismo gesto que es el recto de mano adelantada, operan diferentes tipos de defensa. Recordemos que la defensa también es parte de los elementos técnicos. Cuando nosotros los llevamos a una escuela de combate, ahí forzosamente vamos a hablar de técnica, pero también de táctica. Bloqueo, desvío, desvío, inclinación y paso plano atrás como gesto defensivo ante un mismo estímulo. Vamos a continuar. Entonces, nos vamos a dar cuenta que el entrenador todo el tiempo tiene que tener un control del desarrollo de la clase, y sobre todo utilizar las herramientas estratégicas para que el ejercicio quede consolidado y sobre todo quede en la memoria del atleta. Vamos a hablar acerca de las fases de la técnica. Las fases de la técnica, primeramente vamos a hablar del desarrollo, que es esta parte en donde el atleta interpreta el mensaje, interpreta qué es lo que tiene que hacer, lo empieza justamente a desenvolver, lo empieza a desarrollar. Evidentemente va a tener un déficit de técnica porque apenas está empezando, pero lo está desarrollando, lo está interpretando, está siendo consciente de qué músculos se ven involucrados, qué paquetes musculares se estresan. Conforme lo va a ir repitiendo, porque el método de repetición es el que mejor atiende a poder desarrollar la técnica, nos vamos a encontrar con el mejoramiento. Esto significa que yo ya tengo una base, ya de alguna manera mi organismo se ha ido adaptando a los movimientos, y obviamente puedo ir yo hablando de mejoramiento. El mejoramiento va a ser este momento en donde yo ya empiezo a desarrollarlos un poquito más fluido, sin tanta necesidad de mantenerme en una posición estática, en una posición en donde yo me vea, de alguna forma, vamos a ponerlo así, engarrotado, sino que yo voy a verme fluido, un poquito con más características de la técnica. Y el perfeccionamiento viene cuando, evidentemente, después de haber realizado constantemente el gesto deportivo, llega ya a ser una habilidad. Hay una fase de la técnica que algunos autores hablan, que tiene que ver con el pulimiento. El pulimiento
Si se dan cuenta, no la puse como una cuarta fase, la puse dentro de la parte del perfeccionamiento, porque el pulimiento va a llegar en estado de fatiga. Si bien es cierto, hago mención aquí a esto porque acabo de mencionar que la técnica la vamos a desarrollar en la parte inicial de la clase o cuando el organismo se encuentra fresco y el sistema nervioso central no está estresado, va a haber un momento en que para yo poder subir de nivel, voy a buscar los mismos parámetros técnicos, estéticos y de buena ejecución biomecánica, pero en estado de fatiga. Estando yo cansado, va a haber una interpretación a nivel muscular, a nivel anatómico, en donde mi coordinación intra e intermuscular se va a ver desfavorecida por justamente por la acumulación de trabajo, por el agotamiento propiamente, pero al yo de manera cognitiva pedirle elementos de perfeccionamiento, porque justamente ya llegué a ese nivel, va a haber una mejora de la técnica. Es por eso que de repente hemos considerado los metodólogos deportivos realizar una sombra posterior al concluir la unidad de entrenamiento. Si bien es cierto, esto puede ser con características de vuelta a la calma, puede ser también considerado como desarrollo o mejoramiento, perdón, o puede ser considerado como pulimiento de la técnica. Entonces hay que tomarlo mucho en cuenta para poder hacer boxeadores que el día de mañana sean más integrales y que obviamente siempre busquemos los elementos para poderlos subir de nivel. En cuanto a las etapas de entrenamiento, también va a tener una correlación el yo como entrenador determinar cuánto porcentual va a haber en cuanto a la técnica. Vamos a encontrar que en una etapa preparatoria o una etapa general va a haber énfasis al desarrollo de capacidades, pero va a haber muy poca interpretación de la parte de la técnica, solamente un 30%. A mí, en esta etapa preparatoria, a mí lo que me interesa es desarrollar fuerza, rapidez y resistencia. Posteriormente, en una etapa precompetitiva, voy a traspolar esas características de capacidades condicionales ya a los gestos, obviamente, deportivos, y le voy a dar, obviamente, un plus o le voy a dar mayor énfasis a la parte de la técnica. Ya va a subir a un 50%. Y en la parte competitiva, obviamente, va a bajar, porque a mí lo que me interesa en la parte competitiva es que exista más un desarrollo del pensamiento táctico. Ya realmente en la parte competitiva, pues, válgame la redundancia, se va a competir con lo que se entrenó. Yo ya no puedo atender a la técnica, yo ya no puedo darle un mejoramiento o un perfeccionamiento a la técnica porque justamente estoy por competir. Entonces, hay que tener en cuenta esto porque de repente muchos entrenadores quieren mejorar la técnica cuando están compitiendo. Se da mucho en el amateur porque en el amateur de repente la metodología se ve mermada porque en el amateur hay mucha competencia. Cada semana hay peleas de fogueo, entonces de repente se ve cortado este proceso, estas etapas se ven cortadas por querer competir. Entonces, si bien es cierto, algunos autores también manifiestan que hay un mejoramiento de la técnica durante la competencia, durante los sparrings, también es cierto que hay otra parte en donde tenemos que atender a los elementos que justamente atienden a la metodología. Y bueno, se debe tomar en consideración la edad deportiva. Claro que sí. Si yo tengo un boxeador que ya ha entrenado 5 años y después de su competencia se va a descansar, pero cuando regresa, volvemos con los elementos metodológicos en su etapa preparatoria, yo como entrenador, evidentemente este 30% no lo voy a alterar, pero justo ese 30% va a tener alta calidad técnica. ¿Por qué? Porque el chico ya trae un proceso de 5 años en donde yo en este momento no le voy a pedir una posición de guardia o sus desplazamientos, algo simple. Voy a tomar este 30% con grandes características de ejecución eficaz y sobre todo compleja. Entonces, va a operar no solamente a los porcentuales de metodológicos, sino también este va a operar a la edad deportiva del atleta. Bien, ya por último, la relación de intensidad de trabajo, como bien he mencionado, una de las características de la técnica obedece al principio de individualidad. Esto significa que no todos los atletas aprenden de la misma manera, ni todos lo van a desarrollar de la misma forma. Esto obedece a características tanto genéticas como de aprendizaje, o sea, cognitivas. También va a participar o va a tener participación justamente este principio de participación activa y consciente.
Esto tiene que ver mucho también con la parte cognitiva del atleta. El atleta debe de entender que antes de hablar de técnica tenemos que hablar de cinética, o sea, de movimiento. Posteriormente podríamos hablar de técnica. Es por eso que cuando están en desarrollo, y apenas están desarrollando en la iniciación deportiva, nosotros no les pedimos altos parámetros técnicos, simplemente queremos que sean conscientes de lo que se está trabajando. Generalmente el trabajo de técnica en los gestos deportivos debe realizarse con baja intensidad por cuestiones de cinética adecuada y ahorro de energía. Básicamente, esa es la presentación del día de hoy. Espero les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, con mucho gusto la resolvemos. Tenemos todavía 5 minutitos y de lo contrario pasaríamos con la licenciada Jenny a que atienda su tema. El día de hoy no sé por qué no prendí mi cámara. No sé, es algo karmático, yo creo. Pero bueno, si tienen alguna duda, pueden activar su micrófono y con gusto la resolvemos.